Bueno chicos, buenos días. Vamos a iniciar entonces con eh, la clase sobre las cruzadas, eh, que es una clase que hemos tenido que aplazar unas cuantas veces. Pues ustedes saben ya que eh, pues la cuestión de los quizzes y todas las actividades que hemos tenido pues nos han hecho eh, saltarnos, no tanto saltarnos, sino tener que ahondar en algunos temas específicamente. Más que todo, si recuerdan la clase pasada hablamos sobre las universidades, el surgimiento de las universidades en la Edad Media, entonces ese tema siempre nos tomó algo de tiempo. Entonces, bueno, finalmente, como muchos habían pedido, vamos a empezar el tema de las cruzadas. Eh, las cruzadas, esta vez vamos a trabajar principalmente dos, la primera y la segunda cruzada. Entonces, bien, se le llama cruzada a que las cruzadas son principalmente enfrentamientos religiosos. Les pido un poco disculpas por la letra, pues entenderán que escribir de esta manera se hace un poco complicado poder intentar hacerlo de la manera más pausada posible para que la letra quede lo mejor. Entonces, enfrentamientos religiosos. Cruzadas son una serie de enfrentamientos que se dan en el siglo XI, que inician en el siglo XI y que están referidas a una serie de guerras de tipo religioso. ¿Sí? Entonces son guerras religiosas. En general, eh, se le llama cruzada a todo conflicto bélico en la Edad Media que tenga esta característica, ser una guerra religiosa. ¿Cuál es el principal actor de las guerras religiosas a las que nos referimos como cruzadas? Es el catolicismo. ¿Sí? El ejercicio de las cruzadas siempre tuvo al catolicismo como el actor principal. Entonces, cuando hablamos de cruzadas nos referimos a guerras religiosas protagonizadas principalmente por el catolicismo. Guerras religiosas como tal han habido muchas a lo largo de la historia, ¿sí? Y el catolicismo ha tenido bastantes. Eh, Generalmente, y bueno, esto no solamente pasa con la religión católica, sino pasa con las religiones en general, existe una necesidad de imponer al Dios, ¿sí? Entonces estas guerras religiosas generalmente eran eso, eran una imposición de Dios, ¿sí? Sin embargo, estas guerras en específico tenían otra característica en especial más allá de ser religiosas y ser católicas, y era que buscaban, tenían como objetivo principal, lo pongamos acá, tenían como objetivo principal eh, uy, esto se me borró. Tenían como objetivo principal el recuperar Tierra Santa, tierra que para el catolicismo era considerada santa. ¿Cuáles eran estas tierras? Principalmente Palestina, eh, Israel, todo lo que fue Egipto, lo que fue lo que hoy en día se conoce como Irak y Siria, y finalmente una parte que fue Turquía. Principalmente la Turquía que está en relación con la Grecia antigua
y que se le conocía como la Gelade. ¿Sí? Este, esta era el principal elemento, o bueno, la principal zona de guerra de lo que fueron las cruzadas. Entonces, este objetivo de recuperar Tierra Santa se convirtió en una consigna papal. ¿Sí? Los papas, recuerden que los papas en este momento, después de, bueno, después de eh, todas los movimientos políticos y sociales que hubo en la Edad Media, en la Alta Edad Media, los papas comienzan a habitar en Roma, ¿sí? Y eh, comienza la creencia de que esta Tierra Santa le pertenece al papado, ¿sí? Esta Tierra Santa debe ser parte de Europa. Y estar gobernado por eh, aristocracia o por más bien por monarquía europea. Entonces este ejercicio de las cruzadas se da principalmente por eso, recuperar la Tierra Santa, por lo menos las primeras cruzadas. Entonces, abordemos ahora lo que fue la primera cruzada. ¿Sí? La primera cruzada es un conflicto bélico que se da en, en el 1096 y que como tal va a durar bastante, bueno, eh, como tal digamos que las cruzadas no terminan, es decir, no tiene un punto culmen, sino que hay un momento pacífico entre la primera y la segunda, ¿sí? Eh, un momento que significa ciertas situaciones para Europa y para una parte de Turquía. Entonces, esta primera cruzada se data de 1096 al 1099. ¿Sí? Un poco antes, perdón, del 1095, ya que la decisión de atacar, de tomar esta Tierra Santa se da desde un poco antes, desde 1995. Entonces, la primera cruzada se da cuando el Papa Georgio, Georgio VII inicia su idea de recuperar Tierra Santa, como ya habíamos dicho con anterioridad. Sin embargo, Giorgio no lleva eh, este ejercicio eh, al acto, ¿sí? Se queda en plan, se queda en idea. Él dice, lo tenemos que hacer, pero nunca tiene ni la fuerza ni la voluntad de hacerlo. Quien sí la asume va a ser Urbano séptimo, perdón, segundo. Urbano segundo, Urbano segundo. Bien, entonces si vamos en el Papa Urbano, Papa Urbano segundo, Papa Urbano segundo. Papa Urbano segundo, entonces en 1095 decide hacer todo este movimiento de recuperación y lo decide en una cosa que se llamó el concilio de
en Francia. Vamos a acomodar un poquito mejor esta para que se les parezca de Clermont en Francia. ¿Sí? Este concilio significó entonces efectivamente el inicio de la primera cruzada. ¿Sí? La primera cruzada tenía como objetivo recuperar parte de Tierra Santa. ¿Cuál era el objetivo de ellos? El objetivo era llegar a Jerusalén. Entonces, este objetivo, para lograr este objetivo, la cruzada tenía que conseguir varias cosas. Una de las primeras era pasar por Hungría. ¿Sí? Hungría es un país que queda en medio de, eh, bueno, en la parte occidental de Europa Occidental, perdón, en la parte oriental de Europa Oriental, y queda limítrofe con, o limitando con Turquía. ¿Sí? Limita con Turquía. ¿Sí? Entonces el ejercicio era pasar Hungría para poder llegar a Turquía y de Turquía pasar a Tierra Santa. Eh, Sin embargo, este pasar por Hungría no era tan sencillo. Hungría no era, eh, digamos, o no, más bien no lo digamos así, sino que era neutra. Hungría mantenía neutralidad en la guerra. Eso quiere decir que no era ni agresiva ni con los cruzados, ni con las diferentes culturas del cercano oriente. Entonces tenían un pacto de no agresión. ¿Sí? Este pacto de no agresión significaba dar vía libre a los cruzados por toda la tierra húngara. Hubo un problema, y ese problema fue que este pacto de no agresión no se respetó realmente. Este pacto de no agresión eh, tuvo unos problemas que fueron que los cruzados saquearon territorios húngaros. Este saqueo de territorios húngaros significó guerras que más bien podrían ser batallas contra la milicia húngara. ¿Sí? Quien estaba encabezando estas batallas del lado húngaro era, eh, olvido el nombre ahorita. Bueno, mientras tanto, quien estaba al mando de estos cruzados era el señor Pedro de Amiens. Pedro, disculpen el trabarme los nombres, pero que esos nombres son más difíciles de pronunciar de lo que parecería. Pedro de Amiens fue la persona que estuvo encargada de llevar a cabo este ejercicio de la primera gran cruzada.
él negocia un paso eh, por Hungría, el cual, pues como acabo de decir, fue falla por causa de estos saqueos causados por los mismos cruzados. Esta serie de guerras y de batallas le significa una gran pérdida para, para el ejército de Pedro. Este ejército, en específico este ejército, estaba formado por fieles, ¿sí? Generalmente campesinos. ¿Qué significó? Uy, campesinos. ¿Qué significó esto? Significó que la milicia que se llevó en un primer momento era una milicia desorganizada, ¿sí? Razón por la cual se daba esta serie de saqueos a los territorios. Sin embargo, Pedro no fue el único personaje que se embarca a este proceso de reconquista de Tierra Santa. Hay otra conquista que se llama, o bueno, otro movimiento de conquista, de cruzada que se llaman las cruzadas de los príncipes. Estas cruzadas de los príncipes tenían a representantes de Francia, de Países Bajos y del Reino de Sicilia y del Reino de Sicilia como principales agentes en el combate, ¿sí? Eso quiere decir que estos personajes que entran en esta cruzada son militares experimentados, ¿sí? Con experiencia no solamente en el campo de batalla, sino con entrenamiento, ¿sí? Militares entrenados que tenían un orden, una organización, una jerarquía. Esto realmente sí significó el avance eh, de los cruzados, ¿sí? El avance cruzado se dio especialmente por esta cruzada de los príncipes. Esta otra cruzada, mucho más desordenada, recibe el nombre de Cruzada Popular, ¿sí? Esta cruzada popular realmente lo que hizo fue estragos en Hungría, realmente no llega en ningún momento al momento propio de poder combatir, poder hacer batallas en Tierra Santa. Por otro lado, esta cruzada de los príncipes sí lo logra. Esta cruzada está comandada por Godofredo de, de Boulogne. Godofredo
fue el que se encargó de organizar todo este ejercicio y realmente llevarlo a cabo. Y esta gestión que él hace llega hasta efectivamente hasta Jerusalén, ¿sí? Como tal, Godofredo, como tal, el objetivo, como lo repetí varias veces, el objetivo de estas cruzadas era devolver Tierra Santa al dominio del papado, ¿sí? Godofredo en este momento decide mantenerse en Jerusalén y montar lo que se llamó el reino de, de Jerusalén, ¿sí? Bien, qué pena por el salto, está terminando de acomodar la imagen. Entonces vamos. Después de la fundación del Reino de Jerusalén hay un tiempo de paz que es el tiempo medio entre la primera y la segunda, perdón, y la segunda cruzada, ¿sí? Entonces, en este momento eh, se termina la guerra, ¿sí? Ahora, volvamos a la imagen que puse acá arriba. Esta imagen nos muestra más o menos el proceso de cómo se dio la primera cruzada, ¿sí? Cómo se dio el camino de la primera cruzada. Vamos a marcarlo en blanco. Esta imagen de todas maneras yo se la subo, o sea, está ahí en el aula virtual para que ustedes la puedan tener, la puedan revisar todo lo que quieran. Asimismo, pues este tablero que estoy haciendo acá, este tablero virtual, todas las anotaciones van a quedar montadas en el aula. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de paso de la primera cruzada fue una cruzada que atravesó no solamente pues casi toda Europa, desde Brujas en la parte superior, me está marcando el lápiz, desde Brujas en la parte superior, esperen, voy a hacer un poquito más grueso el punto, en la parte superior, pasando incluso por todo, o sea, haciendo todo el recorrido. Este recorrido funcionó para recoger tropas de diferentes lugares, llegando hasta Constantinopla. Este ejercicio en Constantinopla fue muy importante porque ya significaba la salida de eh, la Europa occidental y el paso a la Europa oriental. El camino completo que se recorrió, como pueden ver, llegó hasta Jerusalén, como ya lo habíamos dicho. Sin embargo, este camino tiene dos momentos, o bueno, dos lugares de suma importancia. El primero es Antioquía, el segundo obviamente es Jerusalén. Bien, en este primer momento, en Antioquía, acá se, uy, claro, se forma, no, mejor lo voy a poner el cruzado, se forma un bastión para los siguientes ejercicios de cruzada, ¿sí? Antioquía se convierte en un punto medio y en un punto de acceso a lo que es todo el continente de la parte, eh, perdón,
de todo el continente asiático del cercano oriente, que es, bueno, Jerusalén, Pakistán, toda la cosa. Y si se dan cuenta, aquí podemos ver en colores las diferentes religiones que estaban dominando el, esta zona en este momento de la historia, al inicio de la Primera Cruzada. ¿Por qué se hace importante recuperar Tierra Santa? Y eso es algo que no había dicho antes. Si se dan cuenta, la Europa de los católicos, la zona de los católicos, la zona amarilla, está siendo cercada poco a poco por los musulmanes. ¿Sí? Recordemos que eh, gracias a la división entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, eh, en, la, en la Alta Edad Media, hay una división entre las diferentes religiones católicas o credos de la religión católica. Una religión católica que va a ser puramente católica y otra religión que va a empezar a ser ortodoxa. ¿Sí? Este de acá. No sé si está marcando, vamos a marcar con rojo. Esta zona de acá, la naranja. Y la amarilla eran ambas religiones católicas, pero eran religiones católicas con un credo distinto. En este momento de la historia, toda la parte ortodoxa, o sea, toda esta zona de acá, se está viendo constantemente en combate con las tierras musulmanas, ¿sí? En un combate álgido. ¿Por qué? Porque las tierras musulmanas quieren colonizar de una u otra manera, recuperar de una u otra manera todo este territorio. Han llegado incluso a este pedacito de acá abajo, que este pedacito es la península ibérica, lo que hoy conocemos en un gran pedazo como España. ¿Sí? Han conquistado España. ¿Sí? Entonces los católicos ya se ven asediados no solamente por este lado de acá, sino se ven asediados por este lado de acá. Entonces están perdiendo el control de todo este territorio. Y si se dan cuenta, todo lo que es este pedazo, que es el Mar Negro, está cayendo en manos de los pueblos musulmanes. Por eso se hace tan importante realizar este ejercicio de campaña, no solamente de cruzada, perdón, no es solamente una campaña por recuperación de Tierra Santa, digamos, por la manía de hacerlo, sino que realmente la Iglesia Católica y Roma se ve alcanzada tanto por los ortodoxos como por los pueblos musulmanes. Entonces, este ejercicio tiene mucha importancia y va a tener mucha importancia en los desarrollos que veremos más adelante. Ahora, finalmente, y como dato curioso, eh, vamos a hacerlo más pequeñito, vamos a acercar un poco la pantalla para que nos alcance el tablero. ¿Por qué? ¿Por qué a los cruzados se les llama cruzados? Que eso es pues es algo que a veces uno omite, uno dice, sí, todos los cruzados son cruzados. Pero ¿por qué? Estos cruzados, generalmente, si ustedes ven en la mayoría de imágenes referentes, tienen un atuendo en específico. Atuendo especial. Y que está directamente relacionado con el papado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, cuando inician las cruzadas, una de las cosas que dice Urbano es el perdón a los pecados, ay, perdón, a los pecados de quienes vayan
de quienes vayan a la guerra, ¿sí? Esto es uno de los principales elementos que propone el Papa y es uno de los principales motores de, de muchos de los campesinos que asisten a la guerra. Este perdón estaba simbolizado, se daba a toda persona que vaya a la guerra y eso significaba que cualquier acto cometido durante la guerra estaba perdonado. Sin embargo, habían unos ciertos personajes que se diferenciaban de estas personas, que eran los que buscaban el perdón, y eran aquellos militantes que eran católicos, creyentes acérrimos, ¿sí? que hacían parte de los monasterios. A estas personas que hacían parte de los monasterios, que eran monásticos, el papado les permite usar un atuendo que más o menos va de la siguiente manera. Es un atuendo con con una gran cruz, en él. Yo creo que muchos de nosotros lo han visto. Es un atuendo más o menos una cosa así. Un atuendo con una gran cruz roja en él, que esto era un símbolo específico de la santidad. De la santidad directamente de la causa. Es decir, esto no hacía santo a quien lo vistiera, pero sí hacía santo a todo, el, todo el proceso de la cruzada. Aquellas personas que vistieran esto estaban diciendo que lo que estaban haciendo era en nombre de Dios y era en nombre de recuperar una tierra que le pertenecía al papado y que por eso todas las acciones que cometieran eran justificadas. Todo, 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 todo en nombre de este símbolo, el símbolo de la Cruz Roja, el símbolo de, de no solamente la sangre que se iba a derramar en la batalla, sino la sangre cristiana creyente que corría en las venas de las personas. Entonces por eso, por esta cruz, se les llama cruzados, a los cruzados. Y ya, eso era todo lo que iba a decir por esta vez. Entonces, yo les voy a subir esto pues a la aula virtual, obviamente. eh, en un foro pues vamos a estar discutiendo más o menos sobre el tema. Si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa, yo les voy a dejar, bueno, ustedes tienen mi correo ya para que puedan escribirme desde él. Y si no, pueden escribirme también por Hangouts desde Google, yo pues para tenerlo atento en el celular. Y de todas maneras yo en un mensajito muy pronto les voy a dejar el número de teléfono para que también nos podamos comunicar por WhatsApp y que pues la comunicación sea más rápida. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estoy atento pues a cualquiera de los canales de comunicación que tenemos. Entonces chicos, muchas gracias y pues nada más.